Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema La profecía y Dios. Con este tema averigüemos las razones proféticas por las cuales Dios tuvo que venir a esta tierra. ¿Qué habría pasado si Dios no hubiera venido a esta tierra en la carne? Necesitamos pensar en esta pregunta. ¿Qué creen que habría sucedido si no hubiera venido? ¿Podríamos comer del árbol de la vida? ¿Podríamos guardar el nuevo pacto? ¿Se puede establecer Sión? Entre todas las profecías de la Biblia, ni una sola profecía podría cumplirse si Él no hubiera venido. La venida de Dios a la tierra es un gran regalo dado a toda la humanidad. A pesar de eso, cuando Dios nació en Belén hace unos 2000 años y cuando nació en la República de Corea, en los confines de la tierra del Oriente en esta época, el mundo no reconoció a Dios que habitaba entre ellos y no comprendió lo precioso que es. Por eso, cometieron el terrible acto de crucificarlo hace 2000 años e incluso gritaron que la sangre que derrame en la cruz sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hoy, estudiemos la profecía y veamos cómo Dios, que ha venido a la tierra, guía a su pueblo en esta última época, cumpliendo todas las profecías. Si Él no hubiera venido, no podríamos recibir la bendición del perdón de pecados. No podríamos conocer el camino de la vida eterna, el camino al cielo, Sión, el nuevo pacto. No podríamos encontrar a la Madre Jerusalén Celestial ni obtener la salvación. Solo con este pensamiento no podemos evitar alegrarnos mucho por la venida de Dios a la tierra. Hay muchas razones por las cuales Dios vino a la tierra. Entre ellas, hoy confirmemos la enseñanza bíblica de que vino a esta tierra para restaurar la verdad perdida. Veamos Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hace unos 2000 años, Jesús vino a esta tierra y explicó la parábola del trigo y la cizaña para revelarnos cómo se perdería la verdad y cómo podríamos finalmente distinguir la verdad de la falsedad en los últimos días. Aquí hay una parte clave a la que debemos prestar atención. Esta verdad fue transmitida a la humanidad a través de Cristo. Y luego el diablo, nuestro enemigo, sembró la falsedad en la tierra. Cuando los siervos preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué respondió el dueño? No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Según esta parábola, la verdad y la falsedad están creciendo juntas en este mundo. Sin embargo, en los últimos días, Dios dirá: recoged primero la cizaña y atadla en manojos
para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero, el cielo eterno. Así es como Dios explicó la parábola. Cuando unificamos todas las verdades que Jesús concedió para nuestra salvación, podemos juntarlas en el nuevo pacto. Vayamos a Lucas capítulo 22. La buena semilla que Jesús sembró en la parábola se refiere al nuevo pacto. En el versículo 7 está escrito: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Esta es la escena que explica la Pascua. Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es, ¿qué pacto? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando Jesús vino a esta tierra, dejó la verdad del nuevo pacto como su última voluntad el día antes de que fuera crucificado por toda la humanidad. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí, vosotros se refiere a las personas que serán salvas. Para esas personas, Jesús estableció la verdad del nuevo pacto. Como la parábola dice, sembró la buena semilla en su campo. Verdaderamente el nuevo pacto es un buen pacto. Vayamos a Jeremías capítulo 31 y veamos qué bueno es. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 está escrito: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién hará un nuevo pacto? Debemos prestar mucha atención a esto. La Biblia dice que es Dios. Dios hará un nuevo pacto. Por lo tanto, ningún profeta ni individuo puede establecer el nuevo pacto, por más que estudien la Biblia. Supongamos que una actriz recibió su guión para una obra de teatro. ¿Qué pasa si ella representa un papel destinado a otra persona? Nadie puede decir que hizo lo correcto. Si lo hace, todas las escenas saldrán mal y la obra será cancelada. Del mismo modo, es solo Dios quien asume el papel de establecer el nuevo pacto. Eso es lo que la Biblia profetiza. Veamos el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿A qué se refiere mi ley? Es la ley del nuevo pacto que Dios estableció en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, ¿qué haré? Perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto será establecido por Dios. Entonces, no puede ser establecido por el apóstol Pedro, aunque él estaba con Jesús. Aunque Pablo tuvo gran influencia sobre el evangelio de la iglesia primitiva, el nuevo pacto no se puede establecer por el apóstol Pablo. ¿Solo quién puede establecer esta verdad? Está escrito: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí, ¿quién es yo?
Es solo Dios quien puede hacer esta obra. También está escrito: a través del nuevo pacto, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No me acordaré más de sus pecados. En otras palabras, el perdón de pecados se promete en el nuevo pacto. Con respecto a esto, Jesús habló en una parábola. El dueño sembró buena semilla en su campo. Qué bueno sería si el nuevo pacto se hubiera guardado hasta el final. Sin embargo, la Biblia ya ha profetizado que el diablo haría muchos esfuerzos para destruir la verdad establecida a través de la carne y la sangre de Dios. Al ver la profecía, descubramos la relación entre la profecía y Dios en detalle. Pasemos a Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí, el Altísimo se refiere a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién habla contra Dios? No hay nadie más excepto Satanás que hable contra Dios. Satanás hablará contra el Dios Altísimo. ¿Y a quién quebrantará? A los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en ¿qué? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Como Jesús explicó en la parábola del trigo y la cizaña, después de sembrar la buena semilla en el campo, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo mientras todos dormían. La buena semilla se sembró primero y luego se sembraron cosas malas sobre ella. Mientras crecían, los siervos vieron que la cizaña dañaba al trigo. Entonces, le informaron de inmediato al dueño: Señor, no sembramos cizaña en el campo, pero está creciendo. ¿Quiere que la arranquemos? El dueño dijo: no, temeroso de que arrancaran también el trigo. Dejó que ambos crecieran juntos. Es por eso que tanto la verdad como la falsedad coexisten en el mundo hoy. Dios sembró la buena semilla de la verdad del nuevo pacto en la tierra, pero el diablo sembró el desafuero sobre ella. Según la historia cristiana, existía la verdad de Dios en la época apostólica. Después de la época apostólica, muchas doctrinas falsas se introdujeron en la iglesia. La cruz, la Navidad, el culto dominical y otras ceremonias que no se encuentran en la Biblia. Todas estas cosas pertenecen a la cizaña hoy. Al final de la época apostólica, esas cosas comenzaron a aparecer. Entonces, los apóstoles pidieron a los santos estar alertas, advirtiendo: no añadan nada a las palabras, ni quiten de ellas. Nunca acepten ningún otro evangelio excepto el evangelio de Cristo. Nunca se aparten del camino de la salvación abierto por Cristo. De lo contrario, nunca alcanzarán el cielo. Los apóstoles advirtieron severamente a los santos. Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué? Anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo dijo rotundamente a los miembros de la iglesia de Galacia: no sigan un evangelio diferente. Sin embargo, desde el final de la época apostólica, las cosas seculares comenzaron a fluir hacia la iglesia, corrompiendo el evangelio de Cristo. Esas cosas se volvieron más evidentes en el siglo IV. Como bien sabemos, en 321 después de Cristo, se aceleró la obra de destruir el día de reposo, es decir, el descanso dominical. Satanás comenzó a cambiar los tiempos establecidos y las leyes de Dios. El culto dominical se organizó de forma muy natural entre el pueblo de Dios junto con el descanso dominical. En 325, la Pascua fue abolida. Luego, en 354, surgió la Navidad. Lo que no está en la Biblia siguió llegando a la iglesia poco a poco, como si fueran la verdad. Comenzaron a aparecer uno tras otro. En 431, la cruz comenzó a erigirse dentro de la iglesia. Esto es lo que los apóstoles advirtieron estrictamente. Si predican un evangelio diferente al evangelio de Cristo o lo hacen, serán maldecidos. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿quién sembró un evangelio aparte del evangelio de Cristo? Jesús dijo: un enemigo hizo esto. El enemigo es el diablo. Satanás está haciendo esto. Nunca deben estar de acuerdo con Satanás ni seguirlo, porque ese es el camino al infierno eterno, castigo y maldición. Jesús enseñó que nunca debemos ir por ese camino. A medida que pasaron los años, la falsedad se consideró como la verdad. Mucha gente lo ha observado durante mucho tiempo como una costumbre, esté escrito en la Biblia o no. No les importa y dicen: vi gente adorar la cruz en la iglesia. La gente ora ansiosamente debajo de la cruz. Besan la cruz. Sin embargo, ninguna de esas cosas se basan en la Biblia. Las ceremonias de adoración del dios Sol Mitra se introdujeron en la iglesia. Hoy, la Navidad, el culto dominical y la adoración de la cruz son parte de ellos. Todos fueron introducidos por la religión del dios Sol, no por el evangelio enseñado por Cristo. A pesar de eso, esas cosas se establecieron como una costumbre entre las personas por un largo tiempo. Entonces parece natural ir al culto dominical. En cambio, si decimos: guardamos el día de reposo los sábados, nos consideran extraños. ¿Qué dirán los ángeles celestiales? Si dicen: guardamos el culto dominical, los ángeles los consideran extraños. Nunca les he mandado. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién les ordenó que guardaran el culto dominical? Dios ciertamente dirá eso. Lo que se considera extraño en el cielo se observa naturalmente en la tierra. Las doctrinas de desafuero ya se han establecido por un largo periodo. Entonces, ¿quién vendrá y restaurará la verdad del nuevo pacto? ¿Quién sembrará la buena semilla una vez más para la humanidad? ¿Quién abrirá la relación entre Dios y nosotros, donde Dios dice: seré su Dios y ustedes serán mi pueblo? Por esa razón, el título de hoy es La profecía y Dios. Debemos ver todas las cosas tal como están profetizadas. Alguien dice: ¿pan y vino? Yo también puedo dárselos. No es eso. Nosotros los seres humanos solo estamos siguiendo el camino que Dios ha abierto. Dios da a conocer todas las cosas y nos despierta. Nunca podremos ser pioneros en la profecía que debe cumplir Dios. Esta es la profecía de la Biblia. Entonces, ¿quién vendrá y restaurará la verdad que había estado perdida durante la Edad Oscura?
Hay muchos testimonios bíblicos y profecías al respecto. Averigüemos a través de Ezequiel capítulo 34. Capítulo 34, versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Como no había pastor que cuidara, protegiera y les enseñara la verdad, el rebaño de Dios se dispersó por todo el mundo y se convirtió en comida para todos los animales salvajes. La humanidad había vivido en ese estado espiritual. Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hasta el momento en que el Padre vino a la tierra, la humanidad ha estado dispersada como presa de las fieras del campo, sin un pastor. Por tanto, Dios proclamó que no las dejaría, sino que aparecería en los últimos días para apacentar sus ovejas. Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas, dice Jehová, el Señor. Dios dijo que Él mismo vendría para rescatar a su rebaño y apacentar sus ovejas, para que no sigan siendo presa de las fieras del campo. Veamos el versículo 15 de nuevo. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. En este versículo, Dios dijo, yo apacentaré mis ovejas. Y hay otro versículo en que Dios será su pastor. Versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo, ¿quién? David, él las apacentará. Y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. En el versículo 15, él dijo, yo apacentaré mis ovejas. Y en el versículo 23 dijo, mi siervo David las apacentará. Al ver estos dos versículos podríamos confundirnos. Sin embargo, al final, los dos versículos son el mismo. Esto significa que Dios vendrá a la tierra en el nombre de David. La Biblia nos enseña que Él vendrá a la tierra semejante a los hombres como pastor, para encontrar a todos sus hijos perdidos. Vayamos al capítulo 37, versículo 24. Mi siervo David será, ¿qué? Rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. El profeta Ezequiel apareció 450 años después de la muerte de David, el segundo rey de Israel. David murió 450 años antes de aquel momento. Entonces, ¿a quién representa David? En Ezequiel capítulo 37, versículo 24, él representa a Dios en el capítulo 34. Dios describió su venida en la carne diciendo, David vendrá a la tierra y las apacentará. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis, ¿qué? Preceptos y mis estatutos, ¿qué? Guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos, ¿qué pacto? Pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. En última instancia, este pacto eterno es el nuevo pacto establecido por David. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. En Ezequiel capítulo 34 y 37, cómo Dios reunió y apacentó a su rebaño, que estaba deambulando, y se desvió sin un pastor cuando vino en el nombre de David. Él les enseñó sus leyes e hizo que guardaran sus decretos. En Lucas capítulo 22, versículo 7, está escrito: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. En el versículo 19, Dios llegó a una conclusión sobre la Pascua. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto fue necesario no solo en el tiempo de su primera venida. Su rebaño estaba espiritualmente descarriado y se volvió presa de las fieras del campo, porque la verdad del nuevo pacto había desaparecido en los últimos días. Entonces, Dios dijo: yo apacentaré mi rebaño y traeré de vuelta las descarriadas, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Haré todo esto. ¿Acaso no significa que al final Dios vendrá a la tierra en el nombre de David para traer de vuelta la ley de la verdad, el nuevo pacto, para sus ovejas perdidas? Él tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo. Y tomó el vino y dijo: esto es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Quién es aquel que trae la verdad en estos últimos días? Él es nuestro Dios. El profeta Isaías profetizó sobre ello. Veamos Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. La Biblia dice que Dios preparará un banquete de vinos refinados, los mejores vinos. Continuemos con el versículo 7 para ver lo que nos da Dios a través del vino. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Destruirá qué? A la muerte para siempre. Dios realiza un banquete donde destruye a la muerte para siempre. El vino es proporcionado en el banquete. Entonces, ¿hay algún registro sobre destruir a la muerte para siempre con vino en el Nuevo Testamento? Dios ha dicho que quien quiera que coma el pan de la Pascua y beba el vino de la Pascua tiene vida eterna. Las expresiones dar vida eterna y destruir a la muerte para siempre tienen el mismo significado. Aquí la Biblia dice que Dios destruirá a la muerte para siempre con vinos refinados. Y Lucas capítulo 22 describe a Jesús estableciendo el nuevo pacto con el pan y el vino de la Pascua, ¿verdad? Mediante esto, podemos entender que, en definitiva, el nuevo pacto es la verdad de la vida eterna que es establecida por Dios. Veamos otra vez el versículo 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Leemos ¿qué? Esperado. ¿Y qué hará? Nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Antes que el Padre viniera a esta tierra,
Estábamos espiritualmente fatigados y esparcidos como ovejas sin un pastor, según lo profetizado en Ezequiel capítulo 34. No obstante, Dios vino a esta tierra para ser nuestro pastor, de modo que pudiéramos regresar a nuestro eterno hogar celestial. Ahora estamos llevando esa bendita vida. Por eso, en Isaías capítulo 25, versículo 9 dice, «Ciertamente este es nuestro Dios, y nos salvará». La Biblia dice que hemos estado esperando a aquel que nos recordará la verdad. Como Dios vino a esta tierra en la carne, la Biblia dice que Él viene en el nombre de David. Y también estaba profetizado que reinaría en el trono de David, como ya se mencionaba en Isaías capítulo 9, ¿verdad? Por eso, estudiamos diligentemente las profecías sobre el reinado de 40 años de David. Según esta profecía, Jesús predicó el Evangelio del Reino por 3 años, cuando vino por primera vez, y completó los 37 años restantes de su ministerio en su segunda venida. Haciendo eso, cumplió la profecía sobre el reinado de 40 años de David y ascendió al cielo. Mediante esto, podemos entender que Él es ciertamente nuestro Dios. Además, todas las profecías se centran en nuestra Madre Jerusalén Celestial, a quien el Padre nos ha revelado, ¿cierto? Ya no necesitamos seguir deambulando. A través de esta oportunidad, me gustaría pedirles una vez más que sigan el camino de Elohim, Dios Padre y Dios Madre, quienes han venido a la tierra para salvarnos, diciendo con confianza, ciertamente este es nuestro Dios, confiamos en ellos y nos salvarán, de modo que todos entremos en el eterno reino de los cielos. Permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.